Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 13 de abril del 2023 y vamos a hablar de los gigantes en Egipto. En las imágenes, en la iconografía que vemos, tanto en ruinas como en otros objetos de la cultura egipcia, del antiguo Egipto, vemos siempre representados los famosos dioses de la época. Y bueno, los arqueólogos siempre nos dicen muchas cosas con respecto a esas imágenes, ¿no? Que son perspectivas, algunos personajes están más cerca y otros más lejos, ¿no? O en todo caso también a veces nos dicen, no, el tamaño eh, en que ponían a ciertos personajes representaba la importancia de esos personajes, es decir, ¿no? Los más grandes eran representados así porque eran los más venerados, respetados o importantes, y los más pequeños, digamos como que eran pues el pueblo, ¿no? La plebe, etcétera. Pero hay muchos detalles que nos hacen pensar que todo esto no era simplemente una representación artística subjetiva, sino más bien muy objetiva de lo que realmente veían estos artistas en esa época. Recuerden, pues no existían teléfonos inteligentes, nadie tenía pues sus smartphones o iPhones con cámaras en la época de Egipto, ¿no? Entonces, supuestamente estos artistas representaban lo que veían de la manera más exacta que podían de acuerdo a la época. Así que sería algo más bien objetivo y no subjetivo. Y esto nos llevaría a pensar que existían seres gigantes en esa época. Y es más, seres gigantes, digamos, de diferentes tamaños también, ¿no? Podríamos decir gigantes medianos y gigantes inmensos, ¿no? Porque en las representaciones que vemos en Egipto se ven seres de diferentes, digamos, tamaños de altura, de estatura, ¿no? Como por ejemplo acá vemos algunos seres que claramente están como hablando o haciendo referencia a este ser que es por lo menos el doble de estatura de ellos. Y bueno, en esta otra imagen, por ejemplo, vemos en el lado derecho inferior lo que parece que son mujeres, que dicho sea de paso, es curioso que siempre representaban a las mujeres con algo así como vestimentas tipo vestidos, ¿no? Vestidos largos. Ahora, como ven, hay mujeres allí de diferentes tamaños. Ahora, podría alguien argumentar quizás que, bueno, sí, algunos pueden ser niñas, ¿no? Pero fíjense este de acá, ¿no? Hay uno más pequeño aún, que incluso está aparentemente sin vestimenta, sin ropa, ¿no? Entonces nos lleva esto a pensar que eran todos seres adultos, pero de diferentes tamaños. Los del lado izquierdo serían posiblemente eh, gigantes, si es que consideramos que los del lado derecho, los más pequeños, a excepción del pequeñito, las más pequeñas, mejor dicho, fueran de tamaño normal. Y obviamente los seres que están en la parte superior son mucho más grandes, ¿no? Aquí también vemos una imagen en donde se ve a Anubis, el dios que aparentemente era el dios de los muertos, que se encargaba de eh, honrar a los muertos y aparentemente embalsamar, es el que tenía las técnicas de embalsamar cuerpos y habría enseñado a la gente cómo embalsamar los cuerpos, ¿no? Es siempre representado con la cabeza de un chacal, ¿no? O como un perro, sin embargo con figura humanoide. Y a su vez vemos seres de diferentes tamaños, ¿no? Aquí a su izquierda, a la izquierda de esta balanza, vemos lo que parece ser una figura masculina y acá dos figuras femeninas por los vestidos largos y más a la izquierda, casi al borde, una otra figura femenina pero gigante,
prácticamente casi del tamaño de Anubis, ¿no? Al lado derecho también está uno de estos seres representados con cabeza de ave. Llegamos a ver nada más el pico, ¿no? Y así hay muchísima iconografía, muchísimas imágenes en donde vemos seres de diferentes tamaños. Fíjense este de acá, ¿no? Este ser del lado izquierdo que está sentado, en comparación con el resto, sería inmenso, ¿no? Y es importante notar que siempre hacen la diferencia. Fíjense, este ser inmenso tiene una piel, no sé si es aparentemente verde o azul, al menos de color oscuro, y su cabeza tiene algo así como un tocado o una gorra muy alargada. Posiblemente esto indicaría que su cráneo era muy alargado, ¿no? Hacia arriba, porque aquí al lado derecho, al extremo derecho, vemos otro ser más pequeño, de piel casi cobriza, que tiene el cráneo alargado, pero no tanto como este sería, y otras figuras mucho más pequeñas aún, ¿no? En fin, ahora, hay una imagen, aquí, bueno, esta es otra imagen en donde también se representa Anubis y seres de diferentes tamaños, ¿no? Al lado derecho se ve claramente una mujer con los brazos levantados de un tamaño inmenso, al lado de otra mujer de vestido verde con una estatura que sería aproximadamente la mitad de la del resto de seres, ¿no? Y es más, Anubis aquí parece pequeño comparado al resto, ¿no? El ser que tiene cabeza de ave pareciera que tuviera también esa como gorra alargada. En en un blog de Mohamed Abdo en WordPress hay muchísimas imágenes de este tipo, ¿no? Que podríamos dar como ejemplo. Por ejemplo, tomemos esta de acá, ¿no? Fíjense, este es un ser dándole masajes a unos pies y piernas gigantescos, ¿no? ¿Será un rey gigante a quien le estaba dando masajes? Luego, tenemos esta otra imagen de aquí, ¿no? Por ejemplo, estos seres pareciera que estuvieran asistiendo a este como rey gigantesco sentado en algo así como un trono, ¿no? Y están interactuando directamente con el ser gigante. Bueno, si esto fue algo realmente objetivo y no subjetivo, obviamente están representando seres gigantescos comparados con el tamaño normal de un ser humano. Ahora, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Aquí hay otro en donde vemos también a este ser gigantesco interactuando directamente con otro ser más pequeño que se ve al lado derecho. Hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Fíjense este grabado en piedra también, en donde vemos a estos seres al lado izquierdo y hay un ser más pequeño. Hay, si no me equivoco, dos al lado derecho, muchos más pequeños. Y así, hay muchos ejemplos de este tipo. Fíjense en este de acá. Este de acá vemos a varios seres que, si fueran de tamaño normal, estarían subidos en algo así como un arca o un bote, ¿no? Sin embargo, miren al ser que está al lado derecho, al extremo del bote, fuera del bote. Es del doble de tamaño de los que están en el bote, ¿no? O en el barco, como quieran llamarlo. Hay muchas representaciones de este tipo. Fíjense este de acá, esta imagen. Fíjense el tamaño de los seres que están en el barco, en el recuadro azul. Y fíjense los seres que están en la parte superior, que aparentemente son mujeres, ¿no? Gente gigante con gente pequeña en un barco, aparentemente. Y así, hay muchísimas imágenes. Esta también me llamó mucho la atención, ya la había visto en otro sitio web. Este, si no me equivoco, es el rey Seth
representado también como de un tamaño gigantesco, con su gorra o sombrero, como lo quieran llamar, alargado, y siempre lo representan así como dándole latigazos a otros seres más pequeños, y parece que siempre los agarrara como del cabello, ¿no? Eh, bueno, seguramente eh, los trataba como esclavos, me imagino, ¿no? No sé qué tipo de relación habrían tenido estos seres gigantescos. Y hay muchos ejemplos más, podríamos continuar. De repente en otro video continuamos con más imágenes, pero ahora vamos a otra historia tomada de el sitio web Ancient Origins, ¿no? Esta primera historia dice: los gigantes del templo de Isis. Dice, esta historia inusual se reportó en varios periódicos de los Estados Unidos entre 1895 y 1896. Como siempre, ¿no? Parece que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los medios reportaban de manera más honesta y luego, por alguna razón, los medios y la comunidad científica se coludieron para ocultar mucha información. Pero dice, ¿no? Esta historia inusual se informó, o se reportó en varios periódicos de 1895 y 1896, pero, dice el blog, representamos aquí la versión más antigua y completa. La foto es una reconstrucción del templo de Isis, de donde se originó el relato. Esto apareció originalmente en el periódico que se llamaba The Arizona Silver Belt, el 16 de noviembre de 1895, con el titular Gigantes egipcios prehistóricos. Y aquí hay una, bueno, no solo está la cita de lo que dice el artículo, sino también está la captura de pantalla, ¿no? Vamos a ver si la podemos poner en pantalla y agrandar un poco, ¿no? Dice acá lo que dice el artículo del diario de 16 de noviembre de 1895, The Arizona Silver Belt. Dice, en 1881, cuando el profesor Timmerman, ese es el apellido, ¿no?, se dedicaba a explorar las ruinas de un antiguo templo de Isis a orillas del Nilo, 16 millas debajo de Nayar Jefart, abrió una hilera de tumbas en las que habían sido enterradas una raza prehistórica de gigantes. El esqueleto más pequeño, de unos 60 esqueletos extraños que fueron encontrados y que fueron examinados durante el tiempo que Timmerman estaba excavando en Nayar Jefart, medía 7 pies y 8 pulgadas de largo. Recordemos que la persona promedio mide unos 6 pies, ¿no? Estos son los Estados Unidos. Y el más grande de esos esqueletos medía 11 pies y 1 pulgada. Se descubrieron, además dice este pequeño artículo, ¿no?, se descubrieron tablillas conmemorativas en una gran cantidad, pero no había registro en ellas que siquiera insinuaba que estaban en la memoria hombres de tamaño extraordinario. Se cree que las tumbas datan del año 1043 a.C. Esto es lo que decía el artículo de 1895. Ahora, como les dije, ¿no?, esta era una foto. En la foto vimos el templo de Isis en la isla de Philae con el relato del periódico que detalla el descubrimiento de los gigantes. La foto es de Hugh Newman. Ese es el crédito, ¿no? Pero no hay más información, dice, ¿no? No hay mayor información sobre este reporte. Sin embargo, fue repetido en The Arizona Weekly Citizen el 1 de febrero de 1896 y en varios otros periódicos también, ¿no? En esa época también muchos periódicos copiaban los reportes de otros, ¿no? Muchos diarios lo hacían. Ahora, pasemos a esta imagen. Esto es el dedo momificado de un gigante de aparentemente 16 pies de altura. Ya 16 pies estamos hablando de algo extraordinario, ¿no? Aquí vemos una fotografía de esto. Vamos a agrandarlo, ¿no?
Esto supuestamente sería el dedo momificado con las medidas en el sistema métrico, más fácil para que lo comprendan nuestros amigos en el resto del planeta, ¿no? Lamentablemente en los Estados Unidos todavía seguimos atrapados en el sistema imperial o por pulgadas, como le llaman, ¿no? Esta foto es del señor Gregor Spory. Entonces, dice el blog Ancient Origins, dice, según el periódico alemán Bild.de, el propietario de un club nocturno suizo llamado Gregor Spory, el señor que tomó estas fotos, tomó varias fotografías de un dedo gigante momificado. Esto fue en el año 1988. El dueño de este dedo momificado era un ladrón de tumbas jubilado, lo que en nuestro país, en Perú, llamamos un huaquero, ¿no? Huaqueros son las personas que no son arqueólogos, sino más bien que se dedican a ir a las ruinas a ver si encuentran cosas de valor para después revenderlas en el mercado negro, ¿no? Entonces esto sería la versión egipcia de un huaquero peruano, supongo, ¿no? Entonces dice, el dedo del dueño era este señor, un ladrón de tumba jubilado, que vivía en el distrito de Bir Hoker, cerca de la ciudad de Sadat, a unos 100 kilómetros o 62 millas al norte del Cairo. Ese dedo mide casi 14 pulgadas o 35 centímetros de largo. Y, si es genuino, perteneció a alguien que se estima que medía entre 15 y 16 pies de estatura, es decir, de 4 metros y medio a 4.88 metros de estatura. O, como dice el autor del blog, alguien quizás con manos demasiado grandes, ¿no? Sin embargo, el descubrimiento no se reveló sino hasta el 9 de marzo del año 2012, 24 años después. Y desde entonces no ha ocurrido ni una, digamos, ni un comentario, ni tampoco ningún rechazo oficial de este descubrimiento. Naguib, el dueño del dedo, le dijo a Gregor que este dedo se encontró hace unos 150 años, no es reciente, y que se había mantenido en su familia. Y que incluso, dijo, se tomó la molestia de hacerle una radiografía al dedo para confirmar su autenticidad. Esta radiografía fue tomada en la década de 1960. El señor Spory, Gregor Spory, tuvo que pagarle al señor Naguib unos $300 para que le permitiera ver el dedo momificado y también que le deje tomar fotografías. Aquí vemos una ampliación de varias fotos que tomó el señor Spory de este dedo, e incluso en la parte inferior derecha vemos pues la fotografía de una de las radiografías, ¿no? Que aparentemente pues se ve claramente allí la falange, ¿no? Un par de falanges juntas. Y bueno, dice también acá, ¿no? En una cita, dice, Naguib, el dueño del dedo, ¿no?, se negó a decirle a Spory dónde fue encontrado este dedo, pero hizo alusiones a una habitación oculta en el sótano de la Gran Pirámide donde se encuentran enormes tumbas vacías. Naguib dejó en claro que esta reliquia no estaba a la venta porque era demasiado importante para su familia, para la familia de Naguib. Antes de regresar a su hotel, el señor Gregor Spory tomó una serie de fotos en las que colocó un billete, como ven acá en la fotografía superior izquierda, ¿no? Colocó un billete junto al dedo para tener una referencia del tamaño. Como ven, es gigantesco al lado del billete, ¿no? Ahora, el problema es que 19 años después, el señor Spory, Gregor Spory, regresó a Egipto para localizar al caballero Naguib, pero no lo pudo encontrar y nadie sabía dónde estaba. Una muestra de ADN, dice el blog, habría sido útil, pero la radiografía digamos, del dedo, ¿no?, que le mostró, y las fotografías detalladas y la descripción detallada sugieren
que verdaderamente se trataría de un dedo modificado, ¿no? Un dedo genuino. Aquí hay otra cita que dice: Spory observó el dedo en detalle y pudo determinar que lo que sostenía era algo viejo, orgánico y humanoide. El dedo parecía haber sido cortado con precisión anatómica y en algunos lugares estaba como desmoronado. También dice acá, la piel coriácea estaba como desgarrada en algunos lugares y esa piel tenía unos pocos milímetros de grosor. Entre los pliegues cutáneos secos pudo ver restos de hongos y la uña estaba suelta. La superficie de la piel estaba dañada en algunos lugares, como si los ratones la hubieran roído. Y el hueso se sentía un poco como leñoso, ¿no? Lo cual tiene lógica. Los huesos con el tiempo se vuelven como muy porosos y pierden, pues, obviamente todos los líquidos y se vuelven muy ligeros, ¿no? Las fotos y las radiografías, dice además el blog, fueron examinadas por profesionales que no pudieron ver evidencia de falsificación. Y bueno, esta es solo una de muchas historias o datos que lamentablemente después no pueden ser corroborados, ¿no? Porque en este caso la persona dueña de esta reliquia aparentemente se ocultó, ya no quiso hablar más con Spory ni con nadie, quizás porque esto se volvió, digamos, muy conocido, ¿no? Sobre todo a través de la internet, me imagino, y por eso quizás ya se ocultó este señor. Y bueno, como les decía, ¿no? Hay muchas imágenes de diferentes grabados egipcios como este, en donde se puede ver que hay gente gigante junto con gente mucho más pequeña, ¿no? En embarcaciones y en otras situaciones aparentemente de la vida diaria, ¿no? Habría que seguir investigando muchas más imágenes del antiguo Egipto para ver qué tan seguido se reproduce esto. Pero como ven, en el sitio web de Muhammad Abdo hay muchísimos ejemplos de estas imágenes, de estos grabados, y no solamente se ven a las figuras pequeñas al lado de las figuras gigantescas, sino en muchas de estas imágenes se les ve interactuando, ¿no? Así que no podemos decir con certeza que sea algún tipo de perspectiva. En este caso, por ejemplo, de esta imagen, ¿no? No puede ser perspectiva, pues, porque si fuera perspectiva, los seres pequeños estarían atrás de ellos, en el fondo. En este caso están en primer plano los seres pequeños y los seres gigantescos están detrás, ¿no? Y así hay muchas imágenes, pero creo que queda claro el punto para este video. Quizás en otros videos sigamos investigando y sigamos mostrando más imágenes de este tipo. Si es que les interesa, pónganlos en los comentarios. O vamos a ver cuántos likes tiene este video. De repente, si llegamos a los 1000 likes, podríamos hacer como una segunda parte, revisando más imágenes y quizás buscando un poco más de información. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya resultado de su interés. Nos comunicaremos en el siguiente video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.